Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de herramientas de inteligencia emocional y neurociencias. Estamos aquí para seguir un poco profundizando en este camino. Ya nos encontramos en la clase anterior contándoles un poco de qué se trataba el curso y cuál es nuestra metodología de trabajo. Y bueno, esta va a ser nuestra primer clase, donde vamos a empezar a profundizar un poquito sobre las neurociencias y cómo funciona nuestro cerebro. En la clase anterior les contábamos un poco el tema de cómo ir trabajando la inteligencia emocional desde la parte más blanda, pero también entender que las emociones se van eh, de alguna manera trabajando desde nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que recibe los estímulos y que va dando distintos tipos de respuestas. Y para comprender esas respuestas, tenemos que empezar un poquito a profundizar cómo funciona este órgano, que es el que de alguna manera dirige nuestra vida. Así que vamos para adelante. La neurociencia es este conjunto de disciplinas que van estudiando cómo se organiza, cómo funciona bioquímicamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y qué tipo de respuestas se van configurando desde este lugar. ¿Este conocimiento para qué nos sirve? De alguna manera empieza a darnos un poquito de información de cómo aprendemos, cómo recibimos la información y desde qué lugar nosotros empezamos a dar respuestas. Esas respuestas no pasan a ser más que la forma en la que nosotros nos vamos vinculando con los otros en nuestras relaciones interpersonales, y también empezamos a visualizar que el cerebro es un órgano vivo que está en constante movimiento, y en la medida en la que nosotros aprendamos cómo cuidarlo, nos vamos a preservar de algunas enfermedades que pueden surgir y también de prolongar nuestra vida intelectual, o sea, este aprendizaje continuo que no se acaba en nuestra vida. Para empezar a comprender y hablar del cerebro hay que entender una primera distinción. El cerebro es el órgano donde suceden un montón de procesos que van definiendo nuestra conducta, ¿sí? O sea, la manera en la que nosotros damos respuesta a las situaciones de la vida, ¿sí? Ahora, el órgano, digamos, es simplemente lo físico, ¿sí? Pero más allá del órgano existe la mente, que es donde se dan efectivamente todos estos procesos integrados, ¿sí? Pero el órgano sería el sustento donde se recibe la información a través de los estímulos que existen en el exterior. Esos estímulos son recibidos por los distintos sentidos, desde la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, ¿sí? Nosotros recibimos esos estímulos y nuestro cerebro los va procesando, ¿sí? Y en ese proceso de esa información que viene de afuera, ¿sí? Va otorgando respuestas, ¿sí? Respuestas. Que algunas son reacciones, porque ni siquiera se piensan, sino que reaccionamos frente a ciertas circunstancias, y en otros casos, cuando hay un proceso de pensamiento, podemos empezar a dar respuestas, ¿sí? Algo que podemos elegir. La reacción, en principio, es algo más instintivo, y la respuesta es algo que podemos ir procesando. Ahora, conceptualmente, este órgano tiene distintos lóbulos encargados de distintas funciones. No nos vamos a meter en el ámbito de la medicina, pero sí es importante que nosotros sepamos que el cerebro es como un ordenador completo que dirige todo nuestro cuerpo. Entonces, en el cerebro suceden todos estos procesos, pero desde ahí se mandan distintas señales a través de distintos canales a nuestros distintos órganos, ¿sí? Y a todo nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, a nuestros órganos internos, pero también a nuestros brazos, a nuestras piernas. Entonces, vamos a ir entendiendo cómo llega una información, ingresa en el cerebro, hay un proceso por el cual, digamos, después se manda una señal a algún área de nuestro cuerpo y hay una respuesta o una reacción, ¿sí? Eso es lo que nos interesa que vayamos comprendiendo desde acá. Hay muchas teorías de cómo este cerebro se ha ido creando, digamos, ha ido evolucionando. Dentro de estas teorías está la de especialización hemisférica,
la organización funcional, la teoría del cerebro triuno o la del cerebro total, integral. Nosotras, dentro del curso, vamos a profundizar en la teoría del cerebro triuno. Esta teoría es de Paul MacLean y él habla de tres capas evolutivas del cerebro, ¿sí? La primera capa es el cerebro reptiliano, que es nuestro cerebro instintivo y primitivo, ¿sí? Esta capa tiene 500 millones de años. En la evolución del cerebro, y aquí le llamamos evolución, en la evolución del hombre en sí mismo, el cerebro como órgano se ha ido desarrollando. Después de esta capa reptiliana, de este cerebro reptiliano, aparece una capa donde está el cerebro límbico. El cerebro límbico es el encargado de las emociones. Entonces hay un momento en la evolución de nuestra historia donde eh, empezamos a desarrollar como seres humanos las emociones y en este sector del cerebro es donde empiezan a procesarse todas esas emociones. El órgano principal de este, de este cerebro límbico es la amígdala, y en la amígdala se guardan las memorias emocionales, ¿sí? Que están vinculadas a experiencias. O sea, después vamos a ver cómo toda esta información que les damos se va conectando con lo que vamos viviendo a lo largo del curso. Y después, en nuestra evolución, este cerebro límbico tiene 200 millones de años. Y en los últimos 100 millones se ha empezado a desarrollar el neocórtex, que es como la capa externa más grande y más desarrollada, cuya, eh, digamos, principal función es la parte de la razón, ¿sí? Del raciocinio y la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas tres capas no funcionan indistintamente. En realidad funcionan todas en conjunto, pero depende del estímulo y del tipo de respuesta y cómo se conecte, va a ser el área del cerebro que va a primar, ¿sí? Entonces, estos tres subsistemas constantemente pasan información unos a otros y funcionan en conjunto, pero ya vamos a ir aprendiendo frente a qué situaciones se va activando cada uno. Para hacer una pequeña descripción, este primer cerebro, que es el reptiliano, el que maneja el instinto, es el encargado de la supervivencia. Por ende, es la parte del cerebro que va a regular todas las funciones primarias, ¿sí? La respiración, los latidos del corazón, nuestra conducta automática instintiva, ¿sí? Entonces, y ocupa el 5% de esta masa cerebral. Es chiquito, pero en realidad es el encargado de llevar adelante todas las funciones que nos van a ayudar a sobrevivir, ¿sí? O sea, el encargo de la supervivencia es este primero. Por eso, digamos, en su gestación es el que primero se desarrolla. El cerebro límbico es el encargado de las emociones, es le conté que tenía la amígdala, que es el centro de la memoria, digamos, de las emociones, y este cerebro se desarrolla posterior. López Rossetti habla que en algún momento el ser humano pasa de ser nómade a vivir en pareja, digamos, y aparearse para garantizar la supervivencia. Y ahí empieza a generarse las emociones con el instinto, digamos, de sobrevivir la especie. Entonces, esta segunda capa se va desarrollando, eh, digamos, para sobrevivir también, pero sostenido desde las emociones, ¿sí? Y se desarrolla, está conectada también con el hipotálamo y pasa a ser el cerebro afectivo, ¿sí? Ya vamos a ir profundizando más en cada una de estas capas para irlas comprendiendo e ir entendiendo en el contexto del curso qué sentido tiene aprender eh, cómo se van desarrollando y dónde se aloja cada una de las funciones. Bueno, dijimos que ocupaba entonces el 10%. La última capa del cerebro que se desarrolla es el neocórtex. El neocórtex, como dijimos hace un rato, tiene que ver con la razón, con nuestra capacidad eh, de pensar y de relacionar, y nuestro razonamiento, nuestro proceso de pensamiento crítico, la capacidad de planificar, la capacidad de poder analizar circunstancias, ¿sí? Prever situaciones del futuro, comprensión del lenguaje, o sea, es lo que nos hace profundamente humanos, ¿sí? Porque los otros dos cerebros en algún punto los compartimos con otros mamíferos, pero este cerebro racional solamente lo tenemos los seres humanos.
este cerebro sigue evolucionando, no es un cerebro que esté eh, terminado, porque cada vez nos estamos dando cuenta con los estudios que aparecen y las posibilidades desde la ciencia, que esto sigue evolucionando, y han aparecido algunos conceptos muy interesantes en cómo este cerebro eh, continúa de alguna manera ofreciendo alternativas y posibilidades para mostrarnos que está siempre en continuo crecimiento, desarrollo y transformación, ¿sí? Pero lo importante de acá es que este cerebro es el que, este parte del cerebro es el que nos permite gestionar mucha información que viene y poder procesarla, ¿sí? Para poder empezar a tomar decisiones mucho más conscientes que de los otros dos cerebros. El primero instintivo claramente no procesa, sino que reacciona constantemente desde esta supervivencia que hablábamos. El cerebro límbico, si bien tiene esta memoria, lo que hace es, frente a un hecho externo, lo vincula con esta memoria emocional y, y reacciona también en función a esos recuerdos que ha ido guardando. Lo que nos va permitiendo este neocórtex, de alguna manera, es poder empezar a procesar respuestas desde la conciencia y no desde la intuición, sino más bien desde algún proceso eh, evolutivo, digamos, pero con capacidad de vincular, de relacionar y de razonar para poder dar respuestas más asertivas frente a las situaciones que nos van sucediendo. Entonces, digamos, como para hacer un resumen de cómo surgen nuestras decisiones, desde qué lugar nosotros empezamos a decidir y elegir, vemos que entre el cerebro reptiliano, que es un 5% más o menos de la masa, y el cerebro límbico, que es un 10%, o sea, entre ambos ocupan un 15% de nuestra masa cerebral, y el neocórtex, que ocupa un 85%, claramente, digamos, desde esta composición que se va vinculando, es desde donde nacen nuestras decisiones. Ahora, esta capacidad de comprender cómo funciona el cerebro nos ayuda a saber a dónde poner un poco nosotros la conciencia para poder empezar a tomar decisiones y elegir de una manera más habilitante para la vida que queremos lograr. Este neocórtex, que es la última capa, a su vez, digamos, no es una estructura que sea uniforme, sino que tiene dos hemisferios, que quizás esto es lo que siempre hemos aprendido en el transcurso de nuestra educación, a diferenciar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, y entre ellos se encuentra el cuerpo calloso, que ya le vamos a explicar para qué sirve. Pero bueno, nuestro hemisferio derecho es el hemisferio creativo, ¿sí? Es un hemisferio que es global, puede ver y analizar la globalidad, ¿sí? O sea, es la parte más fluida que tenemos, la que está conectada con el movimiento, con la que nos permite sentir, la que nos permite expresarnos desde esa conexión con las emociones y los sentimientos. Ese hemisferio se conecta así. El hemisferio izquierdo es un hemisferio racional, que hace cálculos más específicos, que puede bajar al detalle, que puede estudiar en profundidad, que trabaja todo lo que sea analítico, preciso y digamos, de alguna manera controlable. Es la parte del cerebro que rige las matemáticas, las ciencias más específicas. Es lógico, súper lógico, por eso va como, tiene un pensamiento, digamos, lineal y consecutivo, mientras que el hemisferio derecho tiene un pensamiento, como dijimos recién, más global, más integrador, y entre ellos existe una comunicación que se da a través del cuerpo calloso. Entonces, esa comunicación es muy importante porque en realidad lo que nosotros tenemos que aprender es a equilibrar estos dos hemisferios, ¿sí? Ni regirnos exclusivamente por el hemisferio derecho que tiene que ver con la intuición, la imaginación y todo esto que hablábamos recién, y tampoco exclusivamente por el hemisferio izquierdo donde todo se razona, se piensa, se profundiza, ¿sí? Entonces, la intención del curso nuestro es empezar a comprender que esto es con la herramienta con la que contamos, pero que también la podemos poner a disposición de aquello que nosotros deseamos alcanzar en nuestra vida. Y usar y poner cada uno digamos, de las virtudes que tiene en áreas del cerebro para nosotros ir procesando la información y
logrando los resultados que queremos alcanzar. ¿Sí? Hay una cualidad muy importante dentro de este cerebro, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, ¿sí?, para modificar su organización y eh, su función interna. Imagínense, yo siempre cuento este ejemplo, que dentro del cerebro, digamos, hay una comunicación que viene el estímulo, se manda un mensaje y ese mensaje da un tipo de respuesta. Eso sería un caminito aprendido, por ende sería comparable a una ruta asfaltada. Si uno quiere llegar de un punto a un punto y va por la ruta asfaltada, es el camino que siempre hemos hecho, entonces viene un estímulo, frente a ese estímulo yo siempre doy esta misma respuesta y obtengo la respuesta fluida. El cerebro no gastó energía, porque es la respuesta que ya tengo aprendida. Ahora imagínense que ustedes quieren llegar a otro lugar. Y esta ruta, como les dije recién, los comunicaba de un punto a otro. Cuando uno quiere cambiar de ruta, lo que tiene que enseñarle al cerebro es a generar nuevos caminitos, nuevas conexiones. ¿Sí? Entonces, en esas nuevas conexiones, lo que uno va aprendiendo es, frente a un estímulo exterior, dar una respuesta diferente, por ende, sería equivalente a construir una ruta distinta para llegar a un resultado distinto. La neuroplasticidad nos da esa capacidad de crear nuevas rutas para dar nuevas respuestas a los mismos problemas o a las mismas circunstancias que nos llegan en la vida. Y esta cualidad es muy importante, y es importante que sepamos que existe, porque nos está mostrando que si no nos gusta el lugar donde estamos, si no nos gustan los resultados a los que estamos llegando, es posible, sin cambiar las circunstancias, ¿sí?, porque estas son, y hay que en algún punto aceptarlas, porque son externas a nosotros, pero sí podemos hacer nuevos caminos, trazar nuevas rutas para que el resultado sea diferente. Eso lo vamos a ir transitando también en el curso, para que ustedes vayan viendo y tomen conciencia de cuáles son las decisiones y los caminitos que hoy tienen, ya asfaltados, pero que a lo mejor no les gustan, y cuáles son los caminos que les gustaría abrir en su vida para empezar a transitarlos, ¿sí?, y a profundizarlos y a generar nuevos hábitos o nuevas respuestas, nuevas conexiones que los lleven a lugares más saludables, a relaciones más saludables y a vínculos más sanos para todos, ¿sí? Entonces, en estos nuevos circuitos cerebrales pueden aparecer nuevas respuestas que son producto de nuevos aprendizajes, ¿sí? Afuera no cambia nada, pero cuando uno cambia, todo cambia. La respuesta es distinta. Entonces, una de las ideas es que muchas veces no es lo mismo comer lo que nos gusta que comer lo que nos conviene, ¿sí?, a nivel físico. Ahora imagínense en el cerebro, no es lo mismo dar la respuesta más fácil, ¿sí?, sino que hay que empezar a encontrar la respuesta que más nos conviene, la solución que más nos conviene frente a cada circunstancia, ¿sí? Entonces, si uno comprende cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro recibe el estímulo, qué hay inconscientemente dentro de mí guardado en esta memoria emocional que me hace dar una respuesta, si yo puedo tomar conciencia de eso, también puedo a partir de ahí generar estos nuevos aprendizajes que me permitan dar otro tipo de respuestas frente a las circunstancias, ¿sí? Y en esto se pueden generar nuevos hábitos, ¿sí?, nuevas acciones que claramente empiezan desde adentro, desde esa toma de conciencia, pero que después se expresan en el afuera y siempre, siempre repercuten en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el lugar donde las emociones se expresan y estas emociones se conectan con nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando uno puede empezar a tomar conciencia de lo que piensa, de lo que siente, entender cómo el cerebro va dando estas respuestas, cómo se expresan en nuestro cuerpo, a partir de ahí podemos empezar a interactuar y a modificar conscientemente las cosas que hoy no nos gustan de nosotros o no nos gustan como resultados que estamos obteniendo.
todo este aprendizaje de nuevas herramientas y conocimientos nos van a ayudar a poder lograr esos cambios, tanto personales como quizás en nuestras profesiones. Y acá John Luke nos ilumina un poco con esta frase que dice que los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Y con esto queremos expresar que muchas veces nuestro deseo profundo de ser felices tiene más que ver con una decisión de empezar a elegir las cosas que nos hacen felices y empezar a conectarnos con aquellos sentimientos y pensamientos que nos conducen a la felicidad, más que con esperar que algo suceda afuera para que nosotros nos sintamos felices. Es desde adentro hacia afuera y no al revés. Y acá nada, simplemente para poner un poco de humor, una conversación de dos amigas donde dice, no entiendo su malestar, tiene un esposo amoroso, dos hijas adolescentes, dos trabajos, una casa inmensa, un perro, supongo que me siento una esclava de la felicidad. Entonces, miren cómo, aún teniéndolo todo, ni siquiera tiene que ver con eso, sino más bien con una disposición interior a recibir lo que uno y a disfrutar lo que uno tiene y a ser agradecido con lo que uno tenga, no importa mucho o poco, porque no es afuera, sino que es adentro donde se construye esa felicidad, o ese placer, o ese equilibrio, o donde se encuentra la verdadera paz. Bueno, con esto un poco introducirlos a este mundo de la neurociencia, introducirlos a este mundo de las emociones y animarlos a que en este camino vayamos descubriendo un poco eso, qué es lo que queremos nosotros para nuestra vida, qué queremos nosotros lograr, digamos, en cada una de las circunstancias, saber que no somos esclavos de la afuera, sino que podemos ir eligiendo, pero eligiendo conscientemente, ¿sí? Que hay muchas herramientas que vamos a ir aprendiendo en este camino, pero que bueno, que nuestro gran aliado es este cerebro. Y una de las cosas que me olvidé de decir en el proceso este es que claramente en este camino que hace nuestro cerebro para construir nuevas respuestas, hay mucho gasto de energía. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro que está preparado para la supervivencia, este cerebro límbico, como responde desde esta cuestión automática, gasta cero. Pero cuando uno quiere empezar a construir nuevas respuestas desde el neocórtex, nuestro gasto energético es muy alto. Entonces, muchas veces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, puede pasarnos que nos sintamos muy cansados, ¿sí? Bueno, esa es una señal de que estamos empezando a crear nuevos caminos, ¿sí? Y que nuestro cerebro al principio puede resistirse, pero que en la medida en la que nosotros continuemos haciendo este nuevo caminito, digamos, estas nuevas acciones, esto que nos propongamos diferente, ese camino cada vez va a ser más parecido a un nuevo hábito, porque así se construyen, ¿no? Y cada vez va a ir siendo más automático. ¿Sí? Entonces la idea es que uno empiece a crear estos nuevos hábitos, pero más saludables, elegidos y de manera más consciente. Bueno, hasta acá con esta primera clase. En clase los vamos a esperar para poder hacer algunos ejercicios y trabajar sobre esto. Y todas las dudas que tengan, bueno, no duden en anotarlas y las vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.